El derecho de guardar silencio para no autoincriminarse puede dar lugar a una sanción disciplinaria. 171-2022 Moquegua, emitida por la Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, que está referida a la imposición de una sanción disciplinaria cuando el trabajador guarda silencio para no autoincriminarse en un accidente de trabajo. Al respecto, se tiene que quien recurre a sede casatoria es el demandante, interponiendo su recurso de casación contra la sentencia de vista que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda. Las causales que invoca para interponer este recurso es la infracción normativa del literal H del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, infracción normativa del inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, e infracción normativa del inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Como antecedente, se tiene que esta demanda fue promovida por el Sindicato en Representación del Trabajador y que buscó que se declare nula y sin efecto la carta de medida disciplinaria anónima que le impuso una sanción de suspensión sin goce de haber por 2 días, asimismo que se le pague la remuneración de esos 2 días de suspensión sin goce de haber y se retire del legajo personal la carta de investigación y la medida disciplinaria con conocimiento a la autoridad de trabajo. En primera instancia se declaró infundada la demanda y en segunda instancia fue confirmada. Bueno, lo que cita acá el tribunal o el colegiado de la Corte Suprema es el contenido de las infracciones normativas que se denuncian. En cuanto al literal H del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, este señala que nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquella imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad. Por su parte, la infracción normativa del inciso 14 del artículo 139 de la Constitución, que ha sido también denunciada, esa norma establece que el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso, toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa y las razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. Y finalmente, el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución prevé que es un derecho y principio la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenta. En cuanto a la infracción normativa referida a la motivación que está prevista en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, la Corte Suprema ha desestimado dicho agravio en la medida que ha señalado que el órgano jurisdiccional tiene el deber de justificar sus decisiones sobre la base de datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven en el caso concreto. No obstante, esa motivación que debe realizarse no debe suponer un reexamen de los hechos que han sido materia y probados al interior del proceso por las instancias del mérito. Además que la garantía constitucional de motivación no supone analizar punto por punto una motivación exhaustiva, minuciosa, sino una motivación suficiente que resuelva el caso concreto. Es así que la Corte Suprema señala que no se evidencia vicios de motivación graves que justifiquen la nulidad de la sentencia, puesto como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, no todo ni cualquier error en el evento que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. En esta línea, lo que establece la Corte Suprema es que no se evidencian vicios de motivación aparente o de indebida motivación, puesto que la Sala Superior ha cumplido con analizar las pruebas ofrecidas y con precisar las normas que le permita asumir un criterio interpretativo en el que sustenta su ratio decidendi. Además, la Corte Suprema señala que el derecho a guardar silencio únicamente es de aplicación en el ámbito penal, no siendo aplicable en materia laboral. Este punto es muy importante. ¿Será verdad lo que dice la Corte Suprema? Al menos la cuarta sala ha señalado eso, que el derecho de guardar silencio únicamente es de aplicación en el ámbito penal, no siendo aplicable en materia laboral. Aunado a ello, señala que el trabajador está obligado a prestar su declaración a fin de esclarecer los hechos que se investigan de acuerdo al reglamento interno de trabajo de la empresa empleadora. Razón por la cual la sentencia de vista cumple con la protección y la exigencia constitucional que permiten a los justiciables defenderse adecuadamente porque expuso los fundamentos fácticos y jurídicos que justifican su decisión. Por lo que un criterio distinto o un parecer diferente no puede ser causal para cuestionar la motivación de la resolución o de la sentencia, por lo que declara infundado en la infracción normativa contenido en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. En cuanto a la causal referida al derecho de defensa previsto en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política y la causal referida al valor de las declaraciones obtenidas con violencia previsto en el literal H del inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, se analizará de forma conjunta, ya que tienen un mismo sustento y finalidad. Aquí explica la Corte Suprema que respecto al derecho a guardar silencio, este es un derecho de orden procesal que constituye una manifestación implícita del derecho de defensa reconocido en el inciso 14 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.
Dicho derecho, según la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 1198-2019, proceso de habeas corpus, garantiza a toda persona a no ser obligada a descubrirse contra sí misma, a no ser obligada a declarar contra sí misma, o lo que es lo mismo, a no ser obligada a acusarse a sí misma. Por otro lado, el artículo 2, inciso 24, literal H de la Constitución, establece que carecen de valor las declaraciones obtenidas por violencia, lo cual hace una referencia a que nadie puede obligar a otra persona a declarar, ya que en ese caso dichas declaraciones carecen de valor. Entonces las declaraciones deben ser libres. De tal manera que tratándose del ejercicio válido del derecho fundamental a guardar silencio en un interrogatorio, en modo alguno puede ser considerado como parte de una conducta obstruccionista o como un indicio de culpabilidad que justifique el dictado de una sanción penal o disciplinaria. Sin embargo, señala la Corte Suprema en el caso de Autos, la empresa emplazada inicia una investigación destinada a establecer y esclarecer las causas anómalas que ocasionaron el accidente de trabajo, que además que el afectado de ese accidente fue el demandante. Y ante la negativa de este de prestar su declaración, se le impuso la sanción de suspensión de 2 días sin goce de haber. Sobre la investigación de los accidentes de trabajo y el proceso disciplinario laboral. La Corte Suprema señala que el proceso disciplinario laboral es un proceso formal que tiene como objetivo principal la investigación sobre los posibles incumplimientos de las normas y políticas de la empresa por parte de un trabajador con el objetivo de aplicar sanciones si es necesario. A diferencia de lo que ocurre en la investigación de un accidente de trabajo, en donde según el glosario de los términos del Decreto Supremo 005-2012-TR, el objetivo principal de la investigación es la de identificar los factores, elementos y circunstancias y puntos críticos que concurren para causar el accidente de trabajo o incidente peligroso. Entonces, la finalidad principal de la investigación es revelar la red de causalidad, actos y condiciones subestándares, factores personales y de trabajo, y de este modo permitir a la dirección del empleador tomar las acciones correctivas y prevenir las recurrencia de los mismos. Ahora, al ser el empleador responsable de la seguridad y salud en el trabajo, tiene la obligación de prevenir los accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, y por consiguiente, ante la concurrencia de alguno de estos eventos, tiene la obligación de realizar las investigaciones y de llevar a cabo las acciones correctivas necesarias para prevenir futuros accidentes, incidentes o enfermedades ocupacionales. Como correlato a esta obligación, el empleador, los trabajadores, tienen la obligación de colaborar y cooperar con él, ya sea cumpliendo cabalmente con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo, usando adecuadamente los equipos de protección personal, comunicando al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud, reportando de manera inmediata sobre la concurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional, y cooperando y participando en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y de las enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera, o cuando a su parecer los datos que conocen ayuden al esclarecimiento de las causas que lo originaron. En esta línea se pronuncia el artículo 44 del Decreto Supremo 024-2016-EM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en Minería, que establece que los trabajadores están obligados a realizar toda acción conducente a prevenir o conjurar cualquier incidente peligroso y accidentes de trabajo propios o de terceros, y a informar dichos hechos en el acto a su jefe inmediato o al representante del titular de actividad minera. Sus principales funciones son participar en la investigación de los incidentes peligrosos, accidentes de trabajo y o enfermedad profesional o ocupacional, así como la identificación de peligros y evaluaciones de riesgos en el IPER y en la línea de base. Solución del caso en concreto. De acuerdo a lo determinado por las instancias de mérito, se tiene que la carta de investigación que obra en el expediente se basan en hechos en materia de investigación respecto a un accidente de trabajo ocurrido en el 2019. La investigación que se lleva a cabo es con el fin de esclarecer los hechos en materia de investigación de las causales que provocaron el accidente de trabajo. Por otro lado, conforme se tiene de la medida disciplinaria del 2019 que obra en el expediente, la empresa demandada sanciona al demandante por lo siguiente. El trabajador, a pesar de que de manera reiterada y de los varios pedidos de su línea funcional según el artículo 36, inciso C, se rehusó, entendemos, ¿no?, que es del Reglamento Interno de Trabajo, se rehusó a esclarecer totalmente los hechos que contribuyeron al accidente ocurrido el 2 de marzo del 2019. De lo antes expuesto se entiende que el demandante se le sanciona con la suspensión de 2 días sin goce de haber por haberse rehusado a colaborar a través de su declaración con el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el año 2019 y que es materia de investigación, mas no se le sanciona por la eventual responsabilidad que pudo haber tenido en el marco de un proceso disciplinario en las consecuencias que ocasionaron el accidente de trabajo. En este sentido, cuando el empleador impuso al demandante la sanción disciplinaria de suspensión porque el actor se negó a prestar la declaración hasta en 2 oportunidades sobre los hechos que provocaron el accidente de trabajo, no vulneró su derecho de defensa o la garantía del debido proceso que debe estar presente en cualquier procedimiento disciplinario, sino así como tampoco afectó el literal H del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. Por el contrario,
el empleador hizo uso de su potestad disciplinaria al sancionar al trabajador que tenía la obligación de brindar toda información necesaria dentro de una óptica de prevención y cooperación permanente con el empleador a efectos de que éste determine causas, factores y condiciones que originaron el accidente de trabajo, y así realizar las medidas correctivas a fin de prevenir futuros accidentes de trabajo donde se puedan ver afectados otros trabajadores. Por lo tanto, la Corte Suprema declaró infundadas las causales que fueron invocadas por el trabajador, por lo que no casaron la sentencia y se determinó al final que el trabajador fue bien sancionado por no prestar su declaración para que la empresa o el empleador pueda determinar los factores y los elementos que conllevaron a que se materialice un accidente de trabajo, en la medida que es la ley o la ley de seguridad o el marco normativo sobre seguridad y salud de trabajo que le obliga al trabajador a colaborar en la identificación de factores de riesgo. Entonces, en ese escenario no estaríamos ante la vulneración del derecho de guardar silencio para no autoincriminarse. Saludos.